nunca deje de estar agradecido por esa cruz. No, 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 no. Cuando Jesús habló de volver, no cabe duda que así va a ser, que se prepare toda la tierra. Oye, y nunca digan que nadie habló, que nunca nadie les avisó. Óiganme bien, mis amigos, dice la historia que Jesús murió, pero 3 días después revivió. Espero que ninguno se me quede afuera. Espero que la gente se amigue con Dios. Espero que no empiecen otra vez con guerra. Que ninguno se muera sin la salvación. No, 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 no. No tiene precio poder sentir esta locura que hace vivir. Yo ya la tengo hace mucho tiempo. Ay, ay, ay. Tengo un anhelo en mi corazón, que nadie pierda esta bendición. Óiganme bien, mis amigos. Así estamos dando comienzo a esta programación dado en llamar Proyecto Misionero. Pero 3 días después revivió. Así estamos dando comienzo a esta tu programación, Proyecto Misionero, desde Buenos Aires, Argentina, desde el Partido de la Matanza, desde La Ferrere, desde Isleños 1918, quien te saluda el evangelista encargado de obra Diego Benítez. Estamos para compartir palabras de Dios, estamos para compartir canciones que alaben el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y en este tiempo en donde todos festejan la nueva vida sin tenerla, Navidad quiere decir nueva vida. Así que vamos a estar compartiendo estas 2 horas de programación con la última semana de nuestro Señor Jesucristo, así que va a ser interesante esta programación para poder estar aprendiendo cuáles fueron los últimos días del Señor, indagando en la palabra de Dios. Pero antes de eso vamos a estar orando. Te invitamos a vos que estás del otro lado a que ores juntamente con nosotros, entregando esta programación o entregando este día que te estás levantando en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hagas hoy, este día, hazlo con alegría, porque al final del día, cansado y con regocijo, sentado junto a tus hijos, darás gracias a Dios, porque Él te dio la vida, porque Él te sostiene, porque Él está contigo como poderoso gigante. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré, dice el Señor. Y es promesa del Señor y lo cumple. Él no miente, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que dice su palabra. Así que vamos a estar haciéndote compañía en esta mañana. Del otro lado de los controles técnicos, nuestra hermana Candela Benítez. Y acá en la mesa de trabajo, nuestro hermano Nazareno Benítez, también quien te habla, Diego Benítez. Vamos a dar comienzo orando a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en esta hora pasa el carbón encendido sobre nuestra lengua para hablar, Señor, con sencillez. Queremos estar conversando con la audiencia, leyendo a través de la profecía mayor, que es la palabra de Dios, la última semana que has pasado como hombre, Señor, con cuerpo así como nosotros, y que donde pensó Satanás que había vencido, porque tinieblas cubrieron la tierra, pero al tercer día tú resucitaste y ahí venciste la muerte y nos diste, Señor, esa entrada privilegiada a poder estar en el lugar santísimo por la fe y poder alcanzar las riquezas de tu gloria, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En esta hora, Señor, que todos aquellos que están escuchando también puedan estar
siendo bendecidos, porque tu palabra dice que la fe es por el oír la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No es que viene, sino que es por el oír. Padre, que muchos puedan estar escuchando a la distancia, no sabemos hasta dónde llega esta onda radial, pero tú la haces poderosa para que puedan estar por los medios de comunicación, los diferentes medios, hasta lo último de la tierra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a nuestros hermanos donde quiera que se encuentren en este día y podamos estar compartiendo la bendita, la gloriosa, la eterna palabra del Señor en esta programación. Entregamos esta programación en tus manos. Te damos gracias, Señor, por este día espléndido de sol luminoso, Señor, que hay en este día viernes, víspero, Señor, al año nuevo, en esta semana en donde están todos preocupados, tumultuosos, que están algunos comprando, vendiendo, algunos que no llegan a fin de mes, pero tu palabra dice que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Tú sostienes a la viuda, al huérfano y al necesitado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, así tu palabra dice que no solamente de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y es la palabra del Señor la que vamos a estar leyendo para que corra como ríos de agua viva sobre aquellos que están escuchando del otro lado. Bendecimos, Señor, la audiencia. Bendecimos, Señor, a todos aquellos que están en la sintonía y los que van a estar en la sintonía. Tanto que tú has dicho que a tu iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino resplandeciente para recibir al Rey, y también le has dado autoridad para atar y desatar. Entonces bendecimos, desatamos y ministramos, Señor, tu palabra con la ayuda del Espíritu Santo del Señor, que nos dice que hemos de hacer, y Él dice: intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. No tiene precio poder sentir esta locura. ¿Cuántos hogares destruidos, destrozados por causa del alcohol y de la infidelidad conyugal? Escuchamos este tema del pastor Víctor Domingo Vera. A sus alumnos la maestra les pregunta: ¿qué es el infierno? Si existe, ¿dónde está? Y allá en el fondo una manito se levanta. Está en mi casa, Dice un niño sin dudar. hace algún tiempo que papá Vuelve borracho y a mamita muchas veces se le pegó. Se comparte pan en calma. Todo es violencia, gritos, odio Dios y dolor. Si en un hogar No se encuentra Jesús, eso no es un hogar, lo puedo asegurar. Hogares son aquellos donde padres e hijos, tomados de la mano, a Dios pueden servir. Si en un hogar no se encuentra Jesús, Eso no es un hogar,
lo puedo asegurar. Solo existe la dicha cuando padres e hijos Tomados de la mano, a Dios pueden servir. ¿Cuántos hijos padecen las secuelas de un hogar destruido? ¿Cuántas vidas destrozadas, caídas y lastimadas por causa del alcohol, la infidelidad conyugal y la triste separación? Porque hay enemigos que atacan hoy a lo más bello y sublime que Dios le ha dado al hombre. Pero Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pasó algún tiempo Hoy otra vez la señorita pregunta ansiosa si el cielo existirá. y el mismo niño Emocionado le responde: está en mi casa, señorita. es la verdad. Una mañana una persona llegó a casa y nos habló de Jesucristo y su poder papá y mamá han recibido el Evangelio. y desde entonces Señorita, el cielo es. Si en un hogar no se encuentra Jesús, eso no es un hogar, lo puedo asegurar. Hogares son aquellos donde padres e hijos Tomados de la mano, a Dios pueden servir. Si en un hogar No se encuentra Jesús, eso no es un hogar, lo puedo asegurar. solo existe la dicha cuando padres e hijos Tomados de la mano, a Dios pueden servir. Bien, estamos escuchando La Maestra y el Niño del pastor Víctor Domingo Vera, y qué certeza, qué seguridad, que nos habla esta canción, que es una canción que muchos han vivido en su infancia, al menos nosotros también hemos experimentado esa situación cuando el padre y la madre, por causa del alcohol, de las drogas, están peleándose, están pegándose, y muchos hasta llegan a no solamente ir a las manos, no solamente estar discutiendo, sino estar en medio del tumulto, la policía, en medio de armas, en medio de homicidios y femicidios. Pero qué bueno que hoy estamos compartiendo la palabra de Dios, que puede transformar, libertar, bendecir y regenerar esa familia. Cuando llega Cristo a nuestras vidas y transforma nuestro odio en amor, transforma nuestra indiferencia en benignidad, transforma todo nuestro ser y nos pone en comunión con el Creador del cielo y de la tierra, entonces la mirada de esta persona, sea hombre o mujer, cambia. El pensamiento de esta persona, sea hombre o mujer, cambia totalmente y tiene una nueva vida. Y eso es lo que queremos hablar hoy, de la Navidad verdaderamente, no como símbolo para poder estar festejando una fecha en el año, solamente acordándonos de lo que hizo en la cruz del Calvario, como una religión solamente nuestro Señor Jesucristo, sino poder estar naciendo de nuevo, así como les dijo a Nicodemo: ¿eres tú maestro y no sabes esto que yo te digo?
Si te estoy diciendo cosas sencillas, te estoy diciendo que tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu del Señor. Y Nicodemo, como era un hombre natural, así como muchos que están escuchando del otro lado, y dicen, no, yo no quiero ir a ese lugar porque te lavan la cabeza. Mentira de Satanás. Regeneran al hombre con la naturaleza divina. Fuimos rociados, dice la palabra de Dios, con las promesas y la naturaleza divina por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y esa sangre nos limpió, esa sangre cargó en su sufrimiento todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y muchos de los que están escuchando no entienden cómo está diciendo esto. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y llega a los tuétanos y es eterna, no tiene fin. Nosotros vivimos en un plano natural, pero tenemos que aprender a vivir en un plano espiritual, que se abran nuestros ojos del entendimiento, y para esto dice la palabra de Dios que nosotros debemos ponernos ese colirio santo. Y como entra ese colirio santo a través de la palabra de Dios, nosotros leemos, pero muchos dicen, yo leo así como aquel eunuco que estaba leyendo y no entendía. Pero había hombres y mujeres que Dios ha escogido para poder estar predicando este evangelio y para que podamos entender lo que vino a ser Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. Saludamos a toda la amada audiencia que está del otro lado. Esperemos que esta programación les sea de mucha bendición. Saludamos a todos los hermanos de la congregación que están escuchando, que van a estar escuchando, que se van a comunicar. Saludamos a todas las personas que están del otro lado, desde el trabajo nos están escuchando, desde su hogar haciendo las tareas domésticas. Saludamos a cada uno de los hermanos que son fieles oidores de la radio. Oyentes de la 94.1, La Predicadora. Y vamos a estar pasando un tema musical que hemos seleccionado para todos aquellos que están del otro lado. Hace mucho que no pasamos este tema, así que vaya con mucho cariño y amor para todos los que están escuchando del otro lado de la vía de comunicación para que te puedas estar comunicando. Es 11 60 39 33 75, es el WhatsApp. Y el teléfono de la radio, si quieres estar mandando una palabra, compartiendo un versículo bíblico o un pedido de oración o compartir algo, es 60 71 38 45. 60 71 38 45. Carita sucia para todos ustedes que están del otro lado. Con los reproches y te culparon de los errores, te condenaron a mendigar unas monedas por un pan. En sus ojitos descubrí todo el dolor, mira Señor, cuántas preguntas sin responder, cuánto temor hoy pude ver, teniendo una corta edad, aprendió a madurar, peleando solo en la vida, tuvo que aprender a andar. Carita sucia, mirada triste, corazón vacío, te hicieron culpable en esta vida por haber nacido. Carita sucia, mirada triste, corazón vacío, llevas las marcas en tu corazón porque te han herido. Carita sucia, mirada triste, corazón vacío, miras a la gente como pidiendo un poco de cariño. Tú que mendigas por esas calles teniendo frío, quiero decirte que Jesucristo quiere darte abrigo.
muchos motivos en esta vida lograron hacerte llorar. El llanto que moja tu rostro, Jesús lo quiere secar. Recibe hoy todo el amor que nadie te ha querido dar. De los fracasos de esta vida nunca más te acordarás. Carita sucia, mirada triste, corazón vacío, te hicieron culpable en esta vida por haber nacido. Carita sucia, mirada triste, corazón vacío, llevas las marcas en tu corazón porque te han herido. Carita sucia, mirada triste, corazón vacío, miras a la gente como pidiendo un poco de cariño. Tú que mendigas por esas calles teniendo frío, quiero decirte que Jesucristo quiere darte abrigo. Carita sucia, mirada triste, corazón vacío, miras a la gente como pidiendo un poco de cariño. Tú que mendigas por esas calles teniendo frío, quiero decirte que Jesucristo quiere darte abrigo. Carita sucia que mendigas, Jesús te ama. Estás escuchando la 94.1, La Predicadora, desde Buenos Aires, Argentina, desde el Partido de la Matanza, desde la Ferrere, Isleños 1918, y vamos a estar entrando en el tema que nos acoge hoy en este programa, que es la última semana de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, como hombre, como el Hijo del Hombre. Así que vamos a estar dando lectura en un párrafo general, y después vamos a estar indagando y escudriñando cada uno de los días que ha acontecido en esa última semana que muchos llaman Semana Santa. Vamos viendo. Vamos a estar leyendo un estudio bíblico en la Biblia Vida Plena, que dice: Semana Santa 1. Llegada a Betania, viernes. El primer día, el viernes. Juan 12:1. Jesús llega a Betania 6 días antes de la Pascua para pasar algún tiempo con sus amigos, María, Marta y Lázaro. Allí María ungió los pies de Jesús con un costoso perfume como un acto de humildad. Esa tierna expresión indica la devoción de María por él y su disposición a servirle. Segundo día, día de reposo. ¿Primero? Sí. Bien. Juan capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume
vendido por 300 denarios y dado a los pobres. Pero dijo esto, no porque si cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo las bolsas sustraería de lo que echaban en ella. Entonces Jesús le dijo, déjala para que el día de mi sepultura ha guardado esto. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Bien, dice la palabra de Dios que el primer día, que era justamente el viernes, que estamos pasando de la última semana de nuestro Señor Jesucristo, dice 6 días antes de la Pascua. ¿Qué era la Pascua para los judíos? Ellos festejaban la Pascua como el poder haber sido pasado por alto de la muerte de los primogénitos en Egipto. Vio que les decía a los que iban a ser libertados por causa de Moisés, libertador del pueblo de Israel, de las garras del imperio egipcio en aquel tiempo, que ellos debían estar preparados para poder estar saliendo de esa tierra y pudiendo ir a la tierra prometida. Y le dijo que se juntaran cada una de las familias y allí entregaran un cordero y aquellos que no tenían para poder estar sacrificando un cordero, entonces un palomino, y se juntaran entre sí y la sangre de aquellos que iban a comer las pasaran por el lintel de las puertas de los judíos para que la última plaga, que era el ángel de la muerte que iba a pasar por Egipto, iba a matar a todos los primogénitos, no le tocara a ninguno de ellos. Entonces podemos ver que desde Génesis Dios nos está hablando de aquella sangre que limpia para dar no solamente una vida nueva, sino que iba a dar una vida eterna. Y no solamente una vida eterna, sino que iba a preparar una tierra prometida para poder estar con él en aquel lugar. Y esto era figura de lo que iba a ser Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Y qué era lo que estaba haciendo? Dice que se juntó con Lázaro, que era su amigo, que había resucitado de los muertos, y muchos le miraban o venían a ver a Lázaro que había resucitado. ¿Por qué? Porque era un milagro extraordinario, porque ya estaba en la tumba, porque ya es día, y Marta y María le estaban diciendo, si estuvieras aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dijo, si puedes creer, para aquel que cree todo es posible, le dijo el Señor. Y le dice entonces a Lázaro, sal fuera. Y Lázaro, envuelto en túnicas como una momia, salió y cobró vida, resucitó de en medio de los muertos. Entonces llega hasta ese lugar donde estaban sus amigos, donde estaba Marta y María, y dice la palabra de Dios que una de ellas escoge un perfume de nardo puro, muy costoso en aquel tiempo, y lo derrama a los pies de Jesús, a los pies del Maestro.
Esto implica cuán apreciado era Jesús por esta mujer, que representa también la iglesia del Señor, que se humilla, que ora, que cuando nosotros oramos como iglesia de Jesucristo en unidad, en armonía, llegan como olor fragante esas oraciones delante del trono de la gracia del Señor, que es más allá del sol, y esto también representa que esta mujer había dado lo más costoso. ¿Qué es lo que das tú para el Señor? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Estás haciendo tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen? La palabra de Dios nos enseña que tenemos que hacer tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Y cómo hacemos estos tesoros en el cielo? Enseñando la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, haciendo la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y había uno, dice ahí, que justamente era aquel que le iba a entregar, y que cuenta la palabra de Dios que dice: ¿por qué se ha de gastar este perfume tan costoso en poder derramarlo a los pies del Señor, sin entender él que esto lo estaba haciendo para ungirlo para la sepultura y la resurrección de los muertos? Entonces él dice: lo hubiéramos vendido y hubiéramos dado de comer a aquellos que le hacían falta. Y la palabra de Dios nos enseña y nos dice que esto no era porque él tenía apariencia de piedad, pero luego negaría la eficacia de ella, sino porque él era el administrador de esos bienes. Así también el Señor deja el libre albedrío y nos deja como administrador de los bienes que él nos dio. Y dice que él sustraería de esos bienes, no era que le iba a dar a los pobres. Así que bien condenado estuvo este varón. Este es el primer día de los que vamos a estar transitando. Vamos al segundo día. El segundo día acá, el día de reposo, el día sábado, dice: como era día de reposo, el Señor habrá pasado todo el tiempo con sus amigos, tal y como era la costumbre. Leemos el tercer día, dice: la entrada triunfal, domingo. Esto se encuentra en Mateo 21, 1 al 11, Marcos 11, 1 al 11, Lucas 19, del 28 al 44, Juan 12, 12 al 19. Vamos primero a Mateo, ¿cuánto? Todo es la misma historia. Mateo 21, 1 al 11. El primer día de la semana Jesús entró... No. ¿Qué estás leyendo? El mismo día. Dale. El primer día de la semana Jesús entró en Jerusalén montando en un asno, cumpliendo así una antigua profecía. La multitud le dio la bienvenida con exclamaciones de Hosana y la palabra del Salmo 128, 25 al 26, atribuyéndole así un título mesiánico como el enviado del Señor, el venidero Rey de Israel. Esto es el tercer día, el equivalente a domingo. Salmo 128, ¿cuánto dice? 118, 25, 26. Bien, vamos a estar leyendo Salmo 18, 25, 26. 118. Sí. ¿Qué es lo que nos dice el Salmo 118, 25 y 26? Dice así, la santa y bendita palabra de Dios. Oh Jehová Salvador, ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas
prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. 25 al 26. Bien. Oh Jehová el Salvador, ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Ese es el salmo que tiene una concordancia con el día que estamos leyendo. Ahora, ¿qué es lo que pasó ese día? Nos dice en San Mateo capítulo 21. Versículo 1 al 11. 1 al 11. Este es el tercer día. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciendo: id a las aldeas que están enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego lo enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a las hijas de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendida sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Esto aconteció el tercer día que Jesús entró en Jerusalén montado en un pollino, en un asno. Y esta era una profecía dada por los profetas que él enviaría al Hijo del Hombre y que el rey de ellos iba a entrar en Jerusalén con un animal de carga, dice la palabra de Dios, nos explica de esta manera. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel esperaba un rey que reinara sobre todas las naciones, poderoso en guerra y en batalla, pero el Señor en la profecía le decía totalmente lo contrario, porque él estaba enseñando que su rey no era el que gobernaba en la tierra, sino más allá de la tierra, y lo que él iba a hacer en la cruz del Calvario le iba a dar autoridad en todo momento, en todo lugar y en toda índole. Bien, este es el tercer día. Vamos a ir a una pausa musical con una alabanza que Dios ha puesto en nuestro corazón. El feliz cumpleaños. Sí. Leemos en Zacarías 9:9.
Sí, es la profecía. La profecía. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, dad voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Todo lo contrario a lo que ellos estaban buscando. Ellos buscaban un guerrero que destruía. Un líder militar. Un líder militar que destruía, que tomara posesión de todo, pero él, aunque tenía autoridad para poder tomar posesión de todo, vino por la profecía para que se cumpliese lo dicho por el profeta Zacarías, que él iba a estar montado en un pollino, iba a hacer una entrada triunfante en Jerusalén, y ellos no entendieron hasta hoy. Vamos con el tema musical, el feliz cumpleaños para nuestro hermano Tomás. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre ti. Ay, quiero regalarte en tu cumpleaños mi canción. Quiero regalarte el corazón, porque sabes que no tengo más. Hoy que cumples años, te vengo a traer la bendición que Dios desde el cielo te mandó, para llenarte de felicidad. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo. Hoy te quiero regalar al dueño del sol y el mar, quiero regalarte a Dios. Oro no te puedo dar, pero sé que vale más lo que está en mi corazón. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Muchas, pero muchas bendiciones a todos los cumpleañeros. Que el Señor los guarde hoy y siempre. Angelicet Gómez. Herminsu Sánchez y su mariachi estelar de oro. Oye, Oscar Muñoz, muchas gracias. Y Jonales Silva. Déjame abrazarte para agradecer contigo a Dios la familia que te regaló, lo más grande que te pudo dar. El día que naciste, de una vez te dio la bendición, después me premió con tu amistad, por eso te canto esta canción. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo. Hoy te quiero regalar al dueño del sol y el mar, quiero regalarte a Dios. Oro no te puedo dar, pero sé que vale más lo que está en mi corazón. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te
8 años, cuando comenzó a correr, Betel le dijo su madre: nunca más te quiero ver. Tú procedes del infierno, hijo eres de Lucifer. Y quebrantado en su dolor, de su casa se marchó. Ahora solo y olvidado, en el frío Nueva York, lo recibe una pandilla, de las tantas la peor. Les acepta el desafío de vivir por el puñal. En el barrio esa es la ley, se convierte en criminal, en el rey del arrabal. Nadie pudo penetrar dentro de tu corazón. La tristeza y el dolor eran tu motivación. Cuando tu fiel compañera cada día es la soledad. Y tienes que correr, Nicky, tienes que correr. Nadie nunca supo amarte, nadie se acordó de ti. El ser jefe de pandilla no pudo hacerte feliz. Piensas en sangre inocente que tú has hecho derramar. ¿Y qué puedes hacer, Nicky? Tienes que correr, Nicky, Nicky, tienes que correr. Corre, Nicky, corre. Corre, Nicky, corre. Corre, Nicky, corre. Corre, Nicky, corre. El día que un predicador por el barrio se allegó, a las pandillas hablaba el mensaje del Señor. Le golpeaste, le escupiste y te burlaste de él. Y le hablaste con rencor, con odio en tu corazón. Yo morí a los 8 años y no sé lo que es amor. Vete al diablo con tus cuentos, mísero predicador. Antes de mis 20 años sé que me han de sepultar. Mi pistola y mi puñal son mi Dios y mi verdad. No me importa nada más. Cristo, llamas el mensaje que he venido a proclamar. 100,000 cosas me cortases, cada uno te lo dirá. Con mi último suspiro te diría una vez más: ya deja de correr, Nicky, deja de correr. Estas fueron las palabras que abrieron tu corazón. El mensaje de lo alto sanó todo tu dolor. Allí naciste de nuevo y pudiste comprender que no tienes que correr, hoy no tienes que correr, Nicky, ya no tienes que correr. Corre, Nicky, corre. Corre, Nicky, corre. Corre, Nicky, corre. Bien, con nosotros nos está acompañando hoy en la musicalización. Exactamente. La música que estamos escuchando es de Miguel Cejas, Corre, Nicky, corre. La palabra de Dios nos hace una advertencia con respecto a esto. Cuando nosotros corríamos desenfrenado esta carrera, queriendo llegar primero y nunca alcanzamos, así como el dibujito que va corriendo el conejo, Correcamino. el correcamino, sí, y el conejo va corriendo la zanahoria. Así está el hombre sin Dios y sin esperanza sobre esta tierra. Pero cuando entra Jesucristo a nuestros corazones, a nuestra vida, y empezamos a escudriñar la palabra de Dios, el consejo de la palabra de Dios nos dice: corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, mirando al autor y consumador de nuestra fe, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que ninguno que milita se enrieda en los negocios de la vida para poder agradar a aquel que lo tomó por soldado. Muchos corren esta carrera o carreras en lo natural
y tienen una corona que es temporal, una corona que es efímera, que se fuma, que es un logro solamente momentáneo, pero esta carrera que nosotros estamos corriendo dice que salta para vida eterna y que acá el Señor nos da las pautas a través de la santa y bendita palabra de Dios, la profecía mayor, que es la palabra de Dios, para poder vivir quieta y piadosamente en esta tierra y poder ser ejemplo, poder ser luz, poder ser sal de la tierra. Pero si la sal se volviera insípida, dice que no va a salar. Y la palabra de Dios nos habla que el Espíritu de Dios nos hace como llama de fuego, nos da ese gusto, esa luz que alumbra en medio de las tinieblas. Y la palabra de Dios nos enseña que la palabra es nuestra guía, que la palabra es lumbrera a nuestro camino y es luz en medio de nosotros. Seguimos a ver el cuarto día. Un mensajito teníamos. Sí. Sí. Y después seguimos con el cuarto día en la última semana. Claudio Edelman dice: buenos días, Dios lo bendiga, soy Claudio Edelman desde Ingeniero Luigi La Pampa. Hoy estuve leyendo Jeremías 1 en adelante, una hermosa palabra. Nos saluda y está escuchando el programa. Bien, les saludamos desde aquí, desde La Ferrere, a nuestro hermano que está en La Pampa y que estuvo leyendo Jeremías 1. Dice, bueno, vamos a seguir con el tema que tenemos en cuestión en esta mañana maravillosa. Cuarto día, purificación del templo, equivale al lunes. Dice, este día él volvió al templo y encontró en el atrio de los gentiles lleno de mercaderes y cambistas, sacando buenas utilidades del cambio de la moneda judía por monedas paganas. Jesús los echó del templo y volcó las mesas. Podemos leer esto en Mateo 21, 10 al 17, en Marcos 11, 15 al 18 o en Lucas capítulo 19, 45 al 48, que vamos a estar leyendo en Lucas 19, capítulo 19, versículo 45 al 48. Dice así: y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Bien, la palabra de Dios acostumbraba a que los judíos en esta semana también subieran al templo y ahí en el templo tenían que entregar sus ofrendas al Señor. Y esto venía de años y años y años, y habían pasado generaciones y generaciones. Y habían la cultura, la religión, las costumbres, se trasladaban de padre a hijo. La palabra de Dios nos enseña, estas señales seguirán a los que creen, y las atarás a tu cuello y las enseñarás a tus hijos y hablarás de ella, dice en Éxodo, estando en el camino y andando por él. Entonces, esto era lo que celebraban también los judíos, y algunos que venían de lejos no podían venir con sus animales, entonces en la comodidad hacían que se preste esta situación que a la larga
se fue haciendo una costumbre que en el patio del templo de Salomón, que en el patio del templo se pueda estar vendiendo las ofrendas que iban a estar entregando a los pies del lugar santísimo. Entonces el Señor en el cuarto día, después de esto, vio esta situación y dijo que la habían hecho cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque una cosa es llevar una ofrenda que vos, como una primicia, una ofrenda que vos la cultivás, la cuidás y la entregás con un padecimiento, con un sufrimiento que te cuesta, que sale del corazón también. Y otra cosa es dar por dinero lo que no te cuesta y hacerlo mucho más cómodo. Así es la religión en este tiempo, aún dentro de la iglesia del Señor. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Jesús a estos que estaban vendiendo? Que le habían hecho una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque se gestó un comercio. Yo te doy esto que vos tenés que ofrendar a Dios y saco un crédito, o sea, un beneficio personal. Y esto no es lo que Dios nos ha enseñado, sino que el servidor tiene que servir, si no, no sirve para nada. Por eso la palabra de Dios nos enseña y nos dice que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Los vasos de honra se ponen para las fiestas de boda. ¿Y cuál era un vaso de deshonra? Como hemos aprendido, ¿cuál era un vaso de deshonra? Los judíos tenían por costumbre, cuando entraban a las casas, de sacarse las sandalias y lavarle los pies a las visitas. Y la palangana o lo que usaban era un utensilio que lo utilizaban, pero era para lavar los pies. Era un vaso deshonroso. Y así también la enseñanza del Señor dice que hay vaso de honra y vaso de deshonra. El vaso de honra es el que realmente es utilizado y cumple la función por el cual es santificado. Y el vaso de deshonra, aunque deshonroso, cumple también una función. Por eso la palabra de Dios nos enseña y nos dice: dejad la cizaña en el trigo y nuestro Padre se encargará de ella, dice. Porque si nosotros sacamos una cizaña, dice, que podríamos dañar a un trigo. El trigo es aquel que es realmente el que va a producir el pan, el que va a producir el pan de noble. Así como al pueblo de Israel le daban el maná del cielo, así también el maná hoy está descendiendo del cielo cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros entendemos lo que hay detrás de una enseñanza bíblica o detrás de una parábola que nos enseña una verdad espiritual. Ese pan que viene de Dios, que nos enseña una verdad espiritual y que nos da vida en el interior y nos hace correr como ríos de agua viva. Entonces podemos entender la palabra de Dios y cuando nos dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya salió la palabra de la boca de Dios, y cuando nosotros leemos, escuchamos o comemos esta palabra, estamos alimentando al hombre interior, al hombre espiritual, al hombre que tiene comunión con el Señor, aquel que vive eternamente. Por eso la palabra de Dios nos enseña que este cuerpo
va a volver al polvo y que los más robustos viven 80 años, pero el interior va creciendo, va tomando comunión, se va haciendo fuerte y eterno, dice la palabra de Dios. ¿Vamos? Tenemos el día 5, que equivale a martes, que son todas las parábolas que Jesús habla. Se pueden leer desde Mateo 21, capítulo 21, versículo 23, hasta Mateo 24, versículo 51. O en Marcos, capítulo 11, versículo 23, a Marcos, capítulo 13, versículo 37. Bien, vamos a leer alguna de esas parábolas ahora, pero los discípulos, me recuerda el Señor o la palabra, dice, los discípulos le dicen a Jesús, ¿por qué le hablas por parábolas a estos? Dice, porque oyendo no oyen, ni viendo ven, pero con el corazón se convierten y yo les sanos. Es una profecía también dada por Isaías. Y le dice a sus discípulos, porque a vosotros es entregado o es revelado el reino de los cielos. Y eso pasa con aquellos que han tenido un encuentro con el Señor en el Espíritu. Ven realmente a Jesús en el prójimo. La palabra de Dios nos dice que la ley y los profetas, dice, se cumplen en amar a tu prójimo como a ti mismo. Vio que había un joven rico que dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Los mandamientos tienes que cumplir. Desde mi juventud lo he cumplido, dice. Entonces le dice, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Había cumplido los mandamientos, pero por obligación, pero no cumplió el primero. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque en primer lugar había puesto las riquezas temporales de la vida. Y dice, como él tenía muchos bienes, dice que se fue triste. Y la palabra de Dios nos dice que el principio de todos los males es el amor al dinero. Eclesiastés nos habla y nos enseña y nos dice también que he visto un mal sobre la tierra. Dice que hay hombres que Dios les dio la virtud de poder hacer riquezas, pero las riquezas las disfrutan otros. Y esto lo podemos ver cotidianamente cuando nosotros leemos la palabra, vemos con naturalidad esta situación y estas cuestiones en todos lados, porque tenemos la profecía mayor, porque tenemos la palabra de Dios y entendemos entonces lo que la palabra de Dios nos habla. Vamos a estar leyendo algunas de las parábolas para ir dándole la interpretación que Jesús le enseñaba a sus discípulos y que nos enseña hoy a vos y a mí, a nosotros que estamos escuchando hoy en este día, que la palabra de Dios es eterna. Vamos a leer en Lucas capítulo 20, versículo 9 en adelante, que dice, los labradores malvados. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió a sus siervos, a los labradores, para que les diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Y volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpearon y afrentaron, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra.
y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el señor de la viña? ¿Vendrá y le destruirá a estos labradores y le dará su viña a otro? Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues? Esto es lo que está escrito: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Bien, la piedra angular de todo lo que estamos diciendo, o la cabeza de la iglesia, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién lo desechó? Lo desechó el pueblo judío, porque, bueno, Él le entregó su vida, pero ellos dijeron: queremos a Barrabás y no queremos a Jesús. Y esta piedra angular vino a ser la base de todo. Por eso Pedro habla y dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos dicen que eres un profeta que ha resucitado, otros dicen que eres Elías. ¿Y tú qué dices? Y él le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente, dice. Tú eres el Mesías, el Cristo, el enviado. Y bienaventurado Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo, dice la palabra de Dios. Hebreos nos habla y nos dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, nos habló por la creación, los hombres no creyeron, la destruyó Noé, nos habló por la ley, y los hombres no creyeron, perecieron en el desierto. Nos habló por los profetas, los hombres no creyeron y los apedreaban y los destruían. Así Jesús decía: ¿cuántas veces os quise juntar como la gallina junta a sus polluelos y ustedes han destruido a sus profetas? Y uno de los de las enseñanzas en el Nuevo Testamento dice que habían dos deudores, y aquel que estaba en el lugar de tormento dice: envía a uno que resucite de los muertos. Y él le responde y dice: a los profetas y a la ley tienen, no creerán si se levantare uno de los muertos. Entonces nosotros, corriendo por las Escrituras, entendemos que se lo dice al pueblo de Israel, y que hay muchos hombres y mujeres que no creen tampoco en la piedra angular, que es nuestro Señor Jesucristo, que es la base, que es en que se sostienen todas las cosas. Y dice la palabra de Dios en Hebreos, y hoy nos ha hablado por intermedio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es superior a los ángeles? ¿Quién es superior a Moisés? ¿Quién es nuestro profeta? ¿Quién es nuestro apóstol? ¿Quién es de la orden de Melquisedec, que no tiene principio ni día de días ni fin, que es el alfa y el omega, que es el todo, que sostiene él todas las cosas? Mire lo que el Señor nos habla a través de la palabra de Dios cuando nosotros entendemos y cuando nosotros tuvimos ese encuentro. Pero a los otros les habla por parábola, así como le hablaba de aquel que ha arrendado su campo. El campo es el mundo, y los labradores somos nosotros, que tenemos que ir plantando la semilla, la palabra de Dios que estamos compartiendo hoy en este día. Y aquellos que han sido sembrados en buena tierra van a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Una o otra parábola para poder estar
escudriñando las Escrituras, ir corriendo y que el Señor nos dé ese pan de noble en esta mañana maravillosa. Yo creo que además de todo, de lo que estabas hablando, también en el capítulo 20, versículo 15 y 16 les dice algo que nos asemeja más a lo actual también. Dice, hablando sobre el heredero de la viña, y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Yo creo que habla también sobre el reino de los cielos y sobre el pueblo de Israel y sobre los gentiles, cómo lo desecharon, cómo lo mataron y le extendió su gracia a los gentiles. Bien, podemos ver en Hebreos también nos habla la palabra de Dios que Dios endureció al olivo verdadero en parte, dice, y fue desgajado ese olivo verdadero en aquellos que no creyeron, pero Él mismo endurece y Él mismo reconcilia, dice la palabra de Dios, para que nosotros seamos injertados y no nos jactemos, dice, porque Él va a tener un trato personal con Israel. Israel es nuestro reloj profético también. Así que vamos a ir a un tema musical y luego retornamos con más palabra de Dios. Estamos en el cuarto día, en el quinto día. Vamos con... En su lugar es lo mejor. La vida es un milagro, los hombres son de barro. Solo un hombre puede hacer con su bondad que el pan para la gente se multiplique siempre. Él no me puede fallar, porque Él es mi amigo, me ha dado la paz y el fruto del pan que comen los míos. Él no me puede fallar, porque Él es mi amigo, me da libertad, me da la verdad, me da lo que pido. Cosa en su lugar es lo mejor. En un rincón la ciencia y en otro la conciencia. ¿Quién me va a negar a mí que en el final, sabiendo que nos vamos, de Dios nos acordamos? Él no me puede fallar, porque Él es mi amigo, me ha dado la paz y el fruto del pan que comen los míos. Él no me puede fallar, porque Él es mi amigo, me da libertad, me da la verdad, me da lo que pido.
continente, adentro tanta gente que no ve la realidad. El cielo está lejano, pero Él nos da la mano. Él no me puede fallar, porque Él es mi amigo. Me ha dado la paz y el fruto del pan que comen los míos. Él no me puede fallar, porque Él es mi amigo. Me da libertad, me da la verdad, me da lo que pido. Él no me puede fallar, porque Él es mi amigo. Bien, damos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Estamos a la víspera de despedir a este 2024, día viernes 27. 4 días faltan. 4 días faltan para despedir este 2024. Damos gracias a Dios porque, como dice la palabra, hasta aquí Él nos ha ayudado, nos ha fortalecido, ha hecho un milagro en nuestras vidas y estamos para compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Estamos escuchando, Él es mi amigo de Miguel Cejas. Miguel Cejas, Él no me puede fallar. Él no me puede fallar. Vamos a estar leyendo en San Lucas 21, una de las parábolas más que se compartió en el 5.º día, dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de los que les sobra. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Podemos ver cómo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que seguramente, como el fariseo, que oraban así a gran voz y ofrendaban de una manera vistosa para que la gente vea todo el dinero que ofrendaban, que daban. Y después vio a una viuda muy pobre, dice acá la Biblia, que dio 2 blancas, que 2 blancas equivalen a 2 monedas muy chiquititas, como las de 10 centavos de cobre, que no tenían un valor muy significativo, sino que dio con un corazón verdaderamente genuino y es una verdadera ofrenda, ¿no? Fue un dador alegre, una ofrenda que, por lo que nos dice la Biblia, fue agradable a Dios porque dio todo su sustento, tampoco esperando que alguien lo vea, sino que ofrendó para Cristo. Bien, la palabra de Dios nos dice que cuando cruzaban con sus discípulos, dice que de este templo no quedará piedra sobre piedra. ¿Y cuándo sucederá esto? Dice. Él había profetizado la destrucción del templo de Salomón y dice la palabra de Dios que ellos no entendían que Él iba a entregar su vida. La ofrenda mayor que Dios había dado era, dice, ¿quién irá? Y Él dice, envíame a mí, Señor, que desde antes de la fundación del mundo había preparado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice. Entonces la ofrenda mayor que Dios dio fue a su Hijo en la cruz del Calvario.
Y podemos ver que aquellos que han entendido esto y que han experimentado la nueva vida, el nuevo nacimiento, que han experimentado el Espíritu Santo dentro suyos, porque dice, también en esto dice, vendrán muchos en mi nombre, dirán que yo soy el Cristo, no le creáis, dice, porque habrá guerras y rumores de guerra. ¿Está bien? Pero aquel que tiene a Cristo tiene paz en medio de los conflictos, de las situaciones, de los tsunamis, porque está todo establecido y está todo profetizado en la palabra de Dios. Pero nosotros como hijos de Dios, hermano querido, hermana querida, tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hizo el Señor en su ofrenda mayor, la cual la muerte no la pudo retener porque era santa, agradable a Dios? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre nos limpió y produjo limpieza no solamente en nuestras vidas, sino en los cielos, con los ángeles, arcángeles, serafines. Tremenda es la profundidad de esta ofrenda que ha entregado Dios para con nosotros. Y la plasma en esta mujer que representa también la iglesia del Señor, que da todo lo que tiene y lo echa al lugar donde echaban las ofrendas. Y eso habla de un compromiso, eso habla de un servicio, eso habla de lo que la iglesia hace en este tiempo en medio de este mundo. Dice que a nosotros se nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué es lo que reconciliamos? Al hombre con Dios. Y no por nosotros, sino por el Espíritu. Y no por nosotros, sino por la profecía mayor, la palabra del Señor, que hace que cuando leemos en ella tengamos convicción de pecado y entendamos que solo no podemos correr esta carrera. ¿Cuánto entendemos esto? Aún estando dentro de la iglesia, hay personas que son como aquellos que les sobra. ¿Por qué? Porque entregan un tiempo de su vida solamente. Porque entregan unos cultos al Señor solamente. Porque entregan lo que le parece y no han entregado totalmente su vida. Pablo decía, yo soy esclavo de Jesucristo. Para mí, el vivir es muerte y el servir es ganancia, dice la palabra de Dios. Y cuando nosotros morimos en Cristo Jesús, cuando entregamos realmente todo, porque somos administradores de esta gracia divina y entendemos que todo nos lo dio Dios para poder volverlo a dar, a repartir, a bendecir a otros. Cuando no entendemos esto, entonces damos de lo que nos sobra. Y si corremos desesperado, no tenemos tiempo para congregar, tenemos excusa y no nos gusta tal o cual persona, entonces no congregamos, o no nos gusta sujetarnos a nadie, o no nos gusta, y no es cuestión de gusto, porque en la obediencia está la bendición. La palabra te ordena. Si nosotros no recibimos la palabra, si nosotros no nos sujetamos a la iglesia, si nosotros no podemos someternos al hombre que Dios puso como cabeza, cabeza es Cristo, pero la persona que te guía, que ora, que te instruye, dice que debe participar de los frutos también. Y muchos no entendieron todavía eso. Y muchos dicen,
No, las diezmos y la ofrenda todavía no se han convertido, porque lo último que se convierte del hombre natural es el bolsillo. Hasta que el Señor lo pone en una situación de escasez y les sorprende y les enseña que es Dios el que sostiene todas las cosas, entonces entiende que es dando como se recibe. Vamos a ir a otra parábola y seguimos. ¿Qué hora es? Y 32. Bueno, seguimos con el otro día. Sexto día equivale a miércoles, el cual las escrituras no mencionan este día. El séptimo día es la última cena, que equivale a jueves, que podemos leerlo en Lucas, capítulo 22, versículos 7 al 23. Lucas, capítulo 22, versículos 7 al 23. Dice así la santa y bendita palabra de Dios. Tenemos: en un aposento alto, Jesús se preparó a sí mismo y preparó a los discípulos para su muerte. Él le dio a la cena pascual un nuevo significado. El pedazo de pan y la copa de vino representan su cuerpo que iba a ser sacrificado y su sangre que iba a ser derramada muy pronto. Y así instituyó la cena del Señor. Después de cantar un himno, salieron él y sus discípulos al huerto de Getsemaní, donde Jesús oró en agonía, sabiendo lo que estaba por sucederle. Bien, esto lo explicó y dice así la palabra. Lucas capítulo 22, versículo 7, luego en el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparémonos la Pascua para que le comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él le dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entraré y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeréis más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartiendo entre vosotros, porque os digo que no beberéis más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros será derramada. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos
una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Bien, podemos ver por la palabra de Dios que el día jueves es donde instituye la cena de la Pascua, del Cordero Pascual, instituye el Señor la cena del Señor. Y la come con sus discípulos. Y representa esto, dice la palabra de Dios, y Pablo nos habla en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, porque yo he recibido del Señor lo que también nos ha entregado. Lo que me ha entregado. Y empezó a decir, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado y esta es mi sangre, haced esto en memoria de mí. Es por eso que nosotros, como Iglesia del Señor, cada primer domingo de cada mes celebramos esta representación de la cena del Señor, así como algunos lo hacen cada 6 meses y otros lo hacen cada 1 año. La palabra de Dios nos enseña que el día jueves Él comparte con sus discípulos y le dice, y ellos no entienden lo que Él estaba estableciendo ahí todavía. Ellos no entienden que Él iba a ser crucificado, que iba a derramar su sangre, que iba a estar, iba a entregar su cuerpo. Pero estaban participando, así como muchos de los que están en la iglesia hoy en este día no entienden y no quieren compromiso. Y vienen todos los cultos, menos vienen el culto más importante, que es el día de el recuerdo del Señor que murió en la cruz del Calvario y que nos da nueva fuerza. Y muchos otros, porque no quieren perdonar y porque son niños espirituales, están faltando a la Santa Cena. O muchos otros, sin entender, simplemente que son comprados y lavados por la sangre de Jesucristo, usan esa última semana para arrepentirse, pedir perdón, pero comparten la cena y después siguen siendo las mismas personas naturales, carnales, animales diabólicas, dice la palabra de Dios. Por eso debemos entender que debemos crecer en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, teniendo la mente de Cristo, teniendo la palabra de Dios escrita en nuestros corazones. Y Pablo le hablaba a Timoteo, sé ejemplo en palabra, en conducta y en hechos. Algunos solamente en palabra, porque en conducta y en hechos todavía no han crucificado la carne. Algunos solamente en palabra y en conducta, porque le falta la fe sin obra es muerta, cumplir lo que Dios le está demandando a cada uno para que crezcan espiritualmente. Y otros son hombres y mujeres espirituales que son de mucha bendición. Vamos a ir al otro día. Esta es la institución de la Cena del Señor el día jueves, y que la compartió con sus discípulos y dice que la va a compartir con la iglesia cuando sea arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. En el 8º día es crucifixión, que equivale a viernes, que tenemos ahí en San Lucas 22, versículo 66 al capítulo 23, versículo 56. Es un montón, vamos a ver. Después de la traición, el resto de la deserción, los falsos judíos, la negación y la condenación, los latigazos y las burlas a Jesús, le exigieron que cargara la cruz hasta el lugar de la calavera, donde le crucificaron con otros 2 presos.
y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban y él les golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpea? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le arrojaron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y le dijo, si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que yo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El decir que era el Hijo de Dios, ellos lo consideraban como blasfemia. Y ellos no creyeron en ese momento. Dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, levantaron a Jesús, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hombre hallamos que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondió él, dijo, tú lo dices. Pilato le dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseña por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de los judíos de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía mucha pregunta, pero él nada le respondía. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, como con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarlo a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes eran enemigos entre sí. Entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes de los gobernantes y al pueblo y le dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello de lo que se acusa, ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltar uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suelten a Barrabás.
Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato que queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucificarle, crucificarle. Y él le dijo por tercera vez: pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y lo soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuera crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Palabra de Dios que nos habla el día viernes que iba a ser entregado a la crucifixión. Vamos a preparar el tema de Puerta al Cielo, el de Barrabás. Sí, el de Barrabás, para poder estar concordando con el día viernes. Vamos a leer ya el día 9, que es cuando ya se encuentra en la tumba, dice, que equivale a día sábado. El cuerpo de Jesús fue colocado en el sepulcro antes de las 6 de la tarde del viernes, cuando comenzaba el día de reposo y cesaba todo el trabajo. Y allí permaneció todo el día de reposo. Leemos el 10, que es la resurrección, que es el día domingo. Temprano por la mañana las mujeres fueron al sepulcro y encontraron que alguien había quitado la piedra que cerraba la entrada. Un ángel les dijo que Jesús estaba vivo y les dio un mensaje. Jesús se le apareció a María Magdalena en el huerto, a Pedro, a 2 discípulos en el camino a Emaús, y más tarde en el mismo día a todos los discípulos excepto Tomás. De este modo se estableció como un hecho histórico su resurrección. Podemos leer esto en Mateo 28, capítulo 28, versículo 1 al 13, Juan capítulo 20, versículo 1 al 31, o en San Lucas capítulo 24, del 1 al 49, que es la conocida historia de la resurrección del Señor Jesucristo, de cómo también estos... ¿Vamos a un tema musical? Vamos con el tema musical que nos hace recordar el día viernes que entregaron, en vez de a Jesús, le dieron la libertad a Barrabás. Allá en la cima llamada Calavera fueron levantadas 3 cruces de dolor, 2 malhechores condenados por sus causas y un inocente condenado por amor. Toda la tierra conmovida en gran extremo, hasta el sol se ocultó y no brilló, porque veía al Creador de cielo y tierra pagando el precio de algo que no cometió.
en el dolor él más te amaba. Allá en la cima hizo creer a un centurión. Allá en la cima consoló a Juan y a María. Allá en la cima perdonó a un ladrón. Allá en la cima consumó toda su obra. Allá en la cima venció al tentador. Allá en la cima demostró cuánto te ama. Allá en la cima con Dios nos reconcilió. Ese era mi lugar, el lugar ese era mío. Hombre principal llamado Jairo vino deprisa al Señor rogándole: Ven a mi casa, por favor, mi hija amada está muy grave, muy enferma, mi Señor. pero la Esa multitud que le agolpaba no permitía permitía al Señor pronto llegar. Entonces yo Y una palabra muy amarga: la niña muerto, Jairo, no molestes más. Jairo, corre, corre por tu niña. Jesucristo puede darle vida. Por favor, que a tu casa iremos, ya la niña duerme nada más, mas yo la iré a despertar, a despertar. las plañideras Del lugar lloraban triste, los burladores se burlaban de Jesús. pero el Señor Volvió a la vida aquella niña, diciéndole: Talita Tumi, levántate. Corre, Jairo, corre, corre por tu niña. Solo Jesucristo puede darle vida. No temas, Jairo, por favor, que a tu casa iremos, ya la niña duerme nada más, mas yo la iré a despertar. Amén. Le damos gracias a Dios por esta programación que estuvimos teniendo en su nombre. Vamos a leer unos mensajes que han llegado. Víctor de San Justo dice: bendiciones, gracia y paz de nuestro Jesucristo en nuestro Padre por el Santo Espíritu. Les comparto Proverbios capítulo 3 versículo 9 al 12. Gracias a Dios y a todos los hermanos en Cristo que están en su obra llevando la palabra. Bendiciones a todos los hermanos de la predicadora y a toda la congregación. Josefa, mamá de Elías: buen día, paz del Señor,
hermanos acá escuchando el programa desde Mucha Bendición. Dios bendiga su vida, hermosa palabra. Bien, saludamos a David también, que nos hacía preguntas. David, Dios te bendiga, te esperamos en la iglesia para que puedas estar congregando y conversando juntamente con nosotros y sacando todas las inquietudes que tú tengas. Bien, vamos a ir repasando el último día y ya no tenemos tiempo. 2 minutos. Bueno, esperemos que haya sido de mucha bendición. Hemos compartido la última semana del Señor, de donde estuvo a la víspera de la crucifixión, de la muerte y resurrección. Así se apareció a todos sus discípulos, a las mujeres, a 500, y después dice que estuvo con ellos 40 días y dice que lo vieron subir al cielo, y así como subió también ha de venir a buscar a su iglesia amada. Y la iglesia amada somos tú y yo, que hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo, y aquellos que han de creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que hagan la voluntad de nuestro Señor. Y esperemos que esta programación le haya sido de mucha bendición. Nos despedimos. Nos vemos, Dios quiere, mediante el siguiente programa. Comuníquese, siga en sintonía de la radio, siga escuchando. Hay más programación. Después viene Yolanda Zanapo con su programa Tú Tienes Mucho para Dar. Siga en sintonía, siga escuchando. Nos vemos y esperemos que le haya sido de mucha bendición. Bien, muchos van a estar despidiendo el año. Que puedan despedirlo en paz, que puedan despedirlo con gozo. Y si han pasado dificultades, están pasando problemas, enfermedad, vamos a orar a Dios para que Dios ponga su mano y extienda su vida, esa vida eterna. Padre, en el nombre poderoso de Jesús hemos predicado tu palabra y hay audiencia del otro lado que tú has comprado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos bendecirle, queremos animarle. Padre, da nueva fuerza, trae sanidad a sus cuerpos, a sus mentes, a su espíritu, porque tú eres el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Padre, te damos gracias porque así es hecho, en el nombre poderoso de nuestro Padre Celestial. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros desde ahora y para siempre. Dios le bendiga.